meditar estas grandes verdades de la fe, de las principales, puesto que está en el credo apostólico, y que por lo mismo nos tienen que hacer mucho bien y ayudar mucho a la salvación eterna de nuestras almas. Nos ponemos en la presencia de la Santísima Trinidad y de la Madre de Misericordia, que es la Virgen Santa, para pedir la gracia de la salvación. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces vimos la vez pasada esta presencia junto al divino juez, al que le corresponde por derecho propio, como Rey eterno de la gloria, es el ser juez de los vivos y de los muertos. Vimos asociado a él a la reina que no es reina de un reino paralelo, sino que es la reina del mismo reino, dice San Alfonso María Ligorio, reina que ya consideramos, siguiendo al gran doctor Mariano, que si bien hasta antes de la sentencia para las almas es reina de misericordia para con todos los hombres mientras viven en este mundo, mientras no hay sentencia de condenación eterna, en el juicio final la Virgen Santísima se hará presente como verdadera reina, que es juzgando con Jesucristo. No solamente Virgen Santísima, sino que también San José, San Juan Bautista, los santos más extraordinarios que hay en el paraíso, y los santos apóstoles a quienes Jesucristo nuestro Señor nombra de manera muy expresa, siendo las veces de jueces con él. Y no solamente a los apóstoles, sino que también a los santos. Y vimos algunos alcances de esto, que se entiende por estos santos. Algunos comentan que serían los santos canonizados por la Iglesia, otros los que han profesado la pobreza voluntaria por amor a Jesucristo, es decir, los que lo han seguido a Jesús nuestro Señor, la pobreza, castidad y obediencia, los ministros de Cristo que han continuado su obra de salvación eterna de las almas, y de alguna manera todos los santos, a causa de su íntima unión con Cristo. De alguna manera se puede decir que estarán asociados, puesto que pronunciarán con él el veredicto de condenación contra los impíos, haciendo suya la sentencia del Señor. Todos los elegidos se asociarán, harán suya la sentencia de salvación para los elegidos y de condenación para los réprobos. Y este orden de cosas me parece mucho interés para todos ustedes, tener presente como complemento de lo anterior la palabra de San Alfonso María Ligorio, gran doctor de la Iglesia, acerca de estos jueces. Él cita a Santo Tomás. Entonces, ¿hay alguna discusión? ¿Cuál es el alcance de lo que dice Santo Tomás? De que serán juzgados por los santos que siguieron a Jesucristo perfectamente por la vía evangélica. Son
¿Todos los religiosos o son los religiosos que alcanzaran la perfección de su estado? Como hay alguna discusión sobre el asunto, Alfonso recurre a San Gregorio y al cardenal Gotti, un gran teólogo dominico, diciendo que la honra de juzgar a los hombres será concedido a cuantos abandonaron los bienes y esperanzas de la tierra por amor de Jesucristo, y deducen esto de las palabras del mismísimo San Pedro. He aquí que te hemos seguido, etcétera. Entonces, dicen, en razón de ese contexto, digamos, que por haberlo seguido a él de manera estrecha, se le aplica a los que han sido fieles hasta la muerte el participar como jueces. El cardenal Gotti agrega a San Alfonso María Ligorio, se inclina a creer que alcanzarán la honra de estar como jueces los pobres que lo sean, no tan solo por haber abrazado la voluntaria pobreza. Es decir, esto es muy bonito, no solamente los religiosos que se salvaron, un religioso se puede eventualmente condenar, ¿no es cierto? Es bastante más difícil porque tiene muchos más medios para salvarse. Pero no solamente los que alcanzaron la perfección, digámoslo así, los que están considerados por la Iglesia como santos religiosos, sino todos los religiosos que se salvaron por haber seguido a Jesucristo en este mundo, dice San Alfonso citando al cardenal Gotti, serán jueces con el divino juez. Serán jueces con el divino juez. De hecho, si no me equivoco, las hermanas preguntaron algo al respecto, por eso me interesa precisarlo. Y agrega una cosa muy bonita que nos tiene que llenar de ilusión, de ilusión sobrenatural. Pero no solamente por haber abrazado la pobreza voluntaria, sino que por estado y por necesidad, como contentos con la pobreza que les apremia, desechen todo anhelo de riquezas y solícitos de su perfección sigan en pos de Jesucristo. Es decir, todos los pobres de este mundo, no por el hecho simplemente de ser pobres. Hay gente que es pobre materialmente, no son religiosos, son pobres materialmente, pero eso no lo santifica de por sí, sino pobres de este mundo que abrazan la pobreza, abrazan la vocación a la pobreza que han recibido de Dios nuestro Señor. Y identificándose así con Cristo pobre, y no aspirando a las riquezas desordenadamente, sino dándole gracias a Dios de haberlos puesto entre los pobres, se santifican en la pobreza, viven cristianamente su pobreza, en las clases más humildes de la sociedad. Entonces dice San Alfonso, ellos serán asociados como jueces por parte del divino juez. Pero porque abrazaron esa pobreza. Porque la abrazaron. No fueron rebeldes a los divinos designios. Y dice San Alfonso, sentir tanto más probable en cuanto Jesucristo, tras las palabras de San Mateo, que se sentarán sobre 12 solios para juzgar a las tribus de Israel, añade, y todos los que han abandonado casa, padre, madre, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, para San Alfonso ve un alcance al cual se pueden asociar los cristianos que aun cuando no fueron religiosos, viviendo en este mundo, abrazaron el Estado y las condiciones de vida en las cuales Dios los puso sin rebeldía, sino que como un medio providencial para su salvación eterna. Bien. Vimos también cómo una cosa muy bonita
a través de la Virgen Santísima, nuestro Señor le comunicará la iluminación por la cual todas las almas, todos los que estén presentes van a ver las virtudes y van a ver los vicios, lo que va a ser objeto de premio, es decir, lo que va a ser evaluado. Se va a revisar, ¿no es cierto?, las virtudes, los pecados. Entonces, todo eso se va a ver, todo el mundo lo va a ver. Lo que estaba oculto, lo que no, lo que se había olvidado, etcétera. Todo eso va a estar presente y va a ser por iluminación que va a derramarse por la Virgen, decíamos, a través de San José, etcétera, y se van a ir derramando como tanto a modo como los ángeles ilustran los ángeles superiores ilustran a los ángeles inferiores. Bien, entonces veamos otro aspecto de este juicio. Dice Santo Tomás, comentando las palabras de Jesucristo para juzgar a las 12 tribus de Israel, que con ello se quiere significar a todas las naciones, a todos los pueblos de la tierra. No hay nadie que no esté presente allí. Y de una manera especial, es decir, con una especial consideración en las repercusiones públicas, las repercusiones sociales de los pecados. Todos los pecados, pero de una manera especial esos, por las implicancias que tienen de arrastrar a otras almas y a otras sociedades por el camino de la perdición. O, en el caso de la virtud, por el camino del bien. Entonces, Santo Tomás dice, estando todos ellos presentes, van a haber algunos que, estando presentes, siendo jueces, como en el caso de la Virgen Santa, no serán juzgados. No serán juzgados. No es el único caso el de la Virgen Santísima. Estarán como jueces, pero sin ser juzgados. El caso también de San José, el caso de San Juan Bautista, y tantos otros, que en el juicio se hará patente ante los ojos de todos los hombres presentes sus virtudes extraordinarias, con los premios eternos que han alcanzado ellos a causa de sus virtudes, a causa de sus méritos. Ellos no tendrán un juicio de revisión de su vida. ¿Por qué? Esa revisión de su vida donde se mezcla el bien y el mal, incluso en muchos de los que se salvan. En este caso, de los que conservaron la inocencia, y por eso la alabanza de los padres de la iglesia, de los santos a los inocentes, como no hicieron nada merecedor de castigo, se dan cuenta, no hay mezcla de bien y mal en ellos de ningún modo. En la Virgen Santísima, ¿para qué decir, no es cierto? Pero en San Juan Bautista, por ejemplo, en San José, no será idéntico a la Virgen Santísima, pero ellos no han cometido ningún pecado. Será patente la grandeza de los premios a causa de la grandeza de los méritos sobrenaturales que tuvieron. Entonces, se distingue lo que se llama el juicio de revisión, donde se revisa, donde se separa del bien del mal, del juicio de retribución, es decir, la sentencia que se recibe. La Virgen Santa va a recibir de parte de su Hijo una sentencia, que es la sentencia de la máxima glorificación. ¿Qué diferencia hay entre la sentencia de la Virgen Santísima y respecto de otros santos? Hay la siguiente diferencia, dice San Alfonso. En el caso de la Virgen Santísima, no solamente en ella no hay nada desordenado, sino que no hay ni siquiera imperfección. No hay más que la más generosa y más perfecta cooperación a todas las gracias que recibió desde el mismo momento de su Inmaculada Concepción. No hay ni siquiera
el mal uso o el uso menos apropiado del tiempo. ¿Eh? Cosa que nos cuesta tanto a todos nosotros, ¿no es cierto? Usar bien el tiempo, no perder el tiempo, ¿eh? Por más que no sean cosas buenas. En el caso de la Virgen, todo ha sido hecho con la mayor perfección. Por eso es la única de todas las criaturas que han merecido la gloria, que recibirá la gloria en todo el esplendor y plenitud y perfección apropiada a su correspondencia. Porque en otros santos, que no ha habido mal, que ha habido solo virtud, pueden haber habido en más o menos ocasiones una virtud menos perfecta, no tan plena, no tan perfecta, de más y menos, ¿se dan cuenta? En el caso de la Virgen Santa, todo ha sido a tope. La perfección a tope. Es decir, en el caso de la Virgen Santísima, más alto en la gloria por sus méritos, no podría haber alcanzado y no jamás podría haber habido. Si la Virgen hubiera sido más generosa, podría haber alcanzado un grado más de gloria. No, en el caso de la Virgen Santísima no se da eso. En cambio, dice San Alfonso, en los demás santos sí se puede dar eso, de que hayan estado en el cielo, que llegan a estar en el cielo o que estén en el cielo ahora, pero no con el grado de gloria que podrían haber alcanzado, algún grado de gloria más. Es factible, es totalmente factible que sea así, que no estuvieron del todo a la altura del grado de gloria al cual Dios los podría haber elevado. Y no lo lograron por alguna limitación, alguna falta de generosidad, algún momento de dubitación en la lucha contra sí mismos. ¿Me entienden? Entonces esto es muy importante porque una vez más nos muestra que la Virgen está en un orden aparte, como dice San Luis María de Montfort. Es como una creación aparte, siendo que son coronadas en ella todos los méritos, porque en el orden de la divina gracia, en el orden del sobrenatural, tal como Dios de hecho lo hizo, todo y siempre es coronación de los méritos en tanto y en cuanto son fruto de la divina gracia. La Virgen Santa recibió como nadie más gracias que nadie, evidentemente gracias de la más absoluta y única predilección, bueno, pero ella correspondió a ellos a tope, como les decía. Entonces, los otros santos que no tienen juicio de revisión, porque no hubo pecados en ellos, guardando su inocencia, pongamos el caso de San Juan Bautista, o el glorioso San José, y que dieron lo mejor de sí y que solamente reciben juicio de retribución, es decir, la sentencia de la corona de justicia, como respuesta a las divinas misericordias y a los méritos con que correspondieron a la gracia divina, estarán allí en el lugar de su eterna felicidad. Después vienen, en este sentido, son cosas que han salido bajo perspectivas distintas en otros momentos, pero estamos yendo, espero, paso por paso para que cada vez quede todo bien puesto. Después vienen aquellos que también son un motivo de interés para todos. Los niños inocentes bautizados. Ya sabemos, van a estar, lo hemos dicho, hemos aludido también en su momento a los niños sin bautismo, pero en el caso de los niños bautizados que mueren sin uso de razón, no van a recibir juicio de revisión. ¿Por qué? Porque mueren en la total inocencia bautismal. Y como mueren en la total inocencia bautismal, no puede haber juicio de revisión. No ha habido ni un momento, porque eran incapaces de haberlo, porque no tenían el uso de sus facultades, que de alguna manera mancharan su alma. Entonces en ello juicio de retribución.
tienen sentencia de salvación eterna. Y paréntesis, la importancia de bautizar entonces a los niños, de necesidad absoluta para que estén en la gloria, pero no solamente de asegurarles la gloria, sino que ojalá, en caso de que haya un bebé en peligro de muerte, ojalá logren que el sacerdote lo confirme, porque un bebé que se muere bautizado tiene la gloria inmediata, no hay purgatorio para él, y en el juicio final con su cuerpo también gozará de la gloria eterna. Pero si no solamente está bautizado, sino que más encima está confirmado, tiene aún mucha más gloria en el paraíso, mucha más gloria. Aun cuando no tenga juicio de revisión, porque no hay pecados en él, pero tiene más gracia, tiene más gloria. Entonces, en el caso de los niños, es algo muy bonito esto, esta sentencia de retribución se les da por los méritos exclusivamente, por los méritos de Jesucristo. No por los méritos que han conseguido ellos en base a los méritos de Jesucristo, que es el caso de todos los que tenemos uso de razón, sino que solo por los méritos de Jesucristo. Por pura misericordia alcanzan la gloria eterna. Estén solamente bautizados o estén bautizados y confirmados. Más misericordia todavía. Más misericordia. Entonces, en ellos no hay juicio de revisión, de discusión de méritos y deméritos, sino solo de retribución. En cambio, en el caso de los niños sin bautizar, como no están en gracia de Dios, ya lo hemos aludido en otras ocasiones, están presentes, van a resucitar, pero como tienen el pecado de Adán, significa, y no tienen pecados personales. El pecado de Adán, el pecado original, no es un pecado cometido por el bebé. Es obvio eso, ¿no es cierto? Fue cometido por Adán. Y se transmite por la generación natural de la raza humana. Todo ser humano se supone que tiene el pecado original, salvo los privilegios que conocemos, ¿no es cierto?, de la Santísima Virgen. Entonces, los niños vienen con el pecado original. Entonces, ese niño que muere con el pecado original, no van a ser juzgados por sus deméritos, no tiene culpas personales, pero va a tener el juicio de retribución, la sentencia. ¿Y esa sentencia cuál será? Esa sentencia es dogma de fe, que no pueden entrar al cielo. El que murió con el solo pecado original, que es el caso de los bebés, o de alguna persona que por más que haya crecido, ¿no es cierto?, tuviera cuerpo de adulto, pero nunca tuvo conciencia, personas, niños que nacieron enfermos y crecieron enfermos sin uso de razón ninguno, y no los bautizaron desgraciadamente, recibirán la sentencia de retribución en virtud de la cual no estarán jamás en la visión beatífica. No repito lo que hemos hablado ya en otras ocasiones, que la doctrina tradicional, el sentir de todos los doctores de la Iglesia es que serán felices con una felicidad natural. En todo caso, Santo Tomás dice una cosa muy linda acerca de estos niños, que van a estar ahí presentes para ver la gloria del juez. La gloria del juez en cuanto redentor. La gloria del redentor. Verán a Jesús con sus llagas, verán a Jesús con la cruz y los ángeles con los instrumentos de la pasión y qué sé yo. Imagínense para unos niños ver eso. Es impresionante. No va a ser si va a impresionar a todo el mundo, también a los niños. Les va a impresionar también a los niños muertos sin bautismo, desgraciadamente, con el solo pecado original, también les va a impresionar. Y también van a admirar la grandeza de la gloria del Redentor. Siempre está la dificultad
de por qué estos niños mm, no pueden entrar al cielo. Y la respuesta es muy importante tenerla clara, porque el pecado original es un impedimento absoluto para entrar al cielo. Está revelado así por Dios. Y la felicidad sobrenatural de la visión beatífica es fruto de una misericordia divina a la cual la raza humana, por el solo hecho de ser humana, no tiene ningún derecho. Es más, a causa del pecado original, tiene el derecho justamente a ser excluida. ¿Eh? El único derecho que tiene es a no ver a Dios a causa del pecado original. Entonces, como Dios es justísimo, infinitamente justo, infinitamente misericordioso, las dos cosas son dos caras de una misma moneda en definitiva. Esos niños, como no tienen culpa personal, no sufrirán ningún tormento, ningún dolor a causa de no poseer la visión beatífica. Digo una cosa más, que puede sorprender, puede resultar un poco, sonar un poco dura. ¿Eh? En este sentido, los niños están condenados, los niños sin bautismo, que mueren sin bautismo. En ese sentido están condenados a no ver a Dios. ¿Eh? No es que estén condenados a sufrir y padecer los tormentos, las torturas de los demonios y el fuego. No, eso no, y los santos tienen el sentir común de que ellos no padecerán, sino que incluso serán felices con felicidad natural. Entonces, condenación en el sentido de apartamiento de la visión beatífica, sí, y es dogma de fe. Hay que creerlo, lo enseña la fe. Pero en el sentido de que sufran, no. ¿Quedan excluidos del reino de los cielos? Sí, es dogma de fe, pero eso no significa que sufran los pequeños que murieron con el solo pecado original. ¿Y por qué esto? Porque es clarísimo en la revelación que no hay más que o acceso a la felicidad sobrenatural o pérdida de la felicidad natural, de la felicidad sobrenatural. O accedemos a la felicidad sobrenatural por los méritos sobrenaturales de los que viven y mueren en gracia de Dios, o por los méritos exclusivamente de Jesucristo, como en el caso de los bebés bautizados, o perdemos el acceso a la felicidad sobrenatural eternamente, y allí están todos los que por sus pecados merecieron el fuego eterno, o los que no teniendo los méritos de Jesucristo y no teniendo posibilidad de tener méritos personales con Él, murieron con el pecado original, pero no sufren. Espero ser claro, pero para que quede esto bien puesto. ¿Qué pasa con los ángeles? ¿Qué pasa con los ángeles? Entonces hemos visto los santos que serán jueces y no serán juzgados. ¿Eh? Estamos con los niños bautizados que no serán juzgados con con juicio de discusión, juicio de revisión, pero recibirán sentencia también. Los niños con el pecado original. ¿Qué pasa con los ángeles? La Sagrada Escritura es clarísima al respecto de que los ángeles estarán presentes. No cabe duda ninguna. Que vendrá Jesús en gloria y majestad acompañado de sus ángeles. Vendrá Jesús con la Virgen y con los santos que ya están resucitados. Creemos devotamente que por lo menos San José lo está. Y vaya a saber quiénes más están allí. Los otros resucitarán, acuérdense, los elegidos resucitarán y saldrán volando acompañados de sus ángeles de la guarda para estar ahí en el cielo alrededor del valle de Josafat, encima del valle de Josafat. Los malos, arrastrados por los demonios del infierno, serán puestos allí en la tierra. ¿Y los ángeles? ¿Qué pasa con ellos? ¿Están de espectadores solamente o van a ser jueces ellos? Este es un tema muy interesante, pero Santo Tomás, recogiendo la precisión, la tradición, con con mucha, con mucha luz, dice, los ángeles no juzgarán
a los hombres. Los ángeles buenos no juzgarán a los hombres. Los demonios, los ángeles malos, no juzgarán a los hombres. Faltaba más, ¿no es cierto? ¿Cómo van a juzgar los demonios? Pero ¿por qué no van a juzgar, dice Santo Tomás? Porque dice Santo Tomás que parte del principio que vamos a ser juzgados por Jesucristo y por Jesucristo en tanto y en cuanto es hombre, que posee por delegación de la divinidad, la potestad judicial que le corresponde por principio a Dios. Y argumentando, dice Santo Tomás, en base a que convenía que fuéramos juzgados por Jesucristo en cuanto hombre, dice, bueno, por lo mismo a los ángeles no les corresponde y no conviene que juzguen, porque no tienen nuestra naturaleza. Estarán presentes, sí, pero no como jueces. Estarán presentes como testigos del juicio, como testigos de las obras buenas que hicimos, de las obras malas que hicimos, de las obras buenas que hicimos en gracia y que merecieron la gloria, de las obras malas que hicimos y en las cuales nos morimos, Dios nos libre y nos favorezca, ¿no es cierto? Y que nos merecieron la condenación. Dense cuenta, en los textos evangélicos, vinieron a su encuentro dos demonios que salían de los sepulcros y tan furiosos que nadie podía pasar por aquel camino y se pusieron a gritar, ¿qué tenemos nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí acaso para atormentarnos antes de tiempo? ¿Atormentarnos antes de tiempo? Eso en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 29. En la primera carta a los Corintios 6:3 dice San Pablo, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Se agrega otro elemento más. Los ángeles no nos juzgan y habrá juicio de los ángeles. ¿En qué sentido habrá juicio de los ángeles? Pues si Dios, dice San Pedro, segunda carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 4, pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Nos está, una vez más, dando una luz al respecto. En función del juicio final, habrá para los ángeles algo fruto de sus comportamientos. En la carta de Judas dice, de San Judas Tadeo, y además que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Es decir, los ángeles que no guardaron su dignidad de ángeles unidos a Dios, que era la situación de todos los ángeles, cuando Dios los creó a todos en gracia de Dios, todos los ángeles eran santos en gracia de Dios, también Lucifer lo era, y también los que se convirtieron en demonios lo eran, por eso se convirtieron en demonios, porque perdieron la gracia por perder su dignidad. Cada vez, esto es muy interesante, porque cada vez que pecamos, perdemos nuestra dignidad de hijos adoptivos de Dios, cada vez que pecamos mortalmente. No, con el pecado venial no se pierde la gracia santificante, no se pierde la dignidad de hijo de Dios, pero dense cuenta que los ángeles perdieron su dignidad. Y es por eso que fueron condenados.
nosotros no perdamos nuestra dignidad de hijos adoptivos que recibimos por la gracia santificante del bautismo. Por eso el que pierde la dignidad de hijo adoptivo de Dios es porque ha profanado su bautismo, ha pisoteado las promesas del bautismo. No solamente ha violado la ley divina, uno de los mandamientos divinos, en algo grave, sino que también ha rechazado con su comportamiento los votos del bautismo, los ha traicionado. Ha perdido su dignidad. Entonces, las Sagradas Escrituras es categórica en relación, por una parte, de que los ángeles estarán presentes como testigos, y por otra, que algo habrá para ellos en relación al juicio final. Y dice Santo Tomás, con la precisión que lo caracteriza, que este juicio en el cual, en el juicio, ¿no es cierto?, o hay juicio de discusión, de revisión de los méritos de las obras buenas o malas, y o juicio de sentencia. Entonces dice Santo que reciben algunos sin juicio de discusión o con juicio de discusión. Entonces dice Santo Tomás, en el caso de los ángeles, no hay juicio de discusión de méritos, porque los ángeles buenos ya fueron juzgados y ya recibieron la sentencia de su salvación eterna. Los ángeles buenos estarán contemplando cara a cara a la Santísima Trinidad eternamente. De eso no hay nada que juzgar. Sus méritos, que están sin mezcla ninguna de mal, en los ángeles no fue posible que hubiera ni siquiera un pecado venial, y su sentencia, por haber sido fieles, fueron confirmados en gracia y tuvieron acceso a la visión beatífica, los ángeles buenos. Los ángeles malos no tuvieron ninguna obra buena merecedora de la felicidad eterna, sino que se rebelaron. Entonces, no hay obras, no pueden merecer ellos, se condenaron para siempre y recibieron la sentencia de la condenación eterna. Pero, dice Santo Tomás, en el caso de los ángeles, el único juicio factible, ya que no se discute, no hay que discutir nada de sus obras, ni su sentencia que tuvieron al principio del mundo, lo único que hay es un juicio de retribución suplementaria. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno está en el grado de gloria que le corresponde en los ángeles buenos. Eternamente San Miguel, desde que San Miguel, ¿no es cierto?, vio a la Santísima Trinidad, desde que San Miguel fue confirmado en gracia para siempre, para toda la eternidad, allí está. Pero San Miguel va a recibir una gloria accidental en el juicio final. San Rafael, el glorioso San Rafael, va a recibir no un encumbramiento en la visión beatífica, sino que un grado accidental de felicidad. Lo mismo para San Gabriel, lo mismo para los otros miembros de los 7 primeros serafines que están contemplando a la Divina Trinidad, lo mismo para todos los 9 coros angélicos que están en la gloria. Ninguno de ellos va a recibir sino un aumento de gloria accidental. ¿Y esto qué significa? Bueno, de partida no pueden recibir la gloria accidental que pueden recibir los santos que no habían resucitado, porque al unirse a sus cuerpos van a ser eternamente felices ahora con sus cuerpos, cosa que no era así para los que solo estaban con su alma, no tenían en sus cuerpos consigo. Ahora lo van a tener con el juicio final los que se salvan. Los ángeles no tienen cuerpo y nunca tendrán cuerpos, son espíritus purísimos.
¿eh? Este grado accidental, ¿eh?, es fruto de la alegría que les va a suponer, ¿eh?, haber cooperado en la salvación eterna de las almas, haber aportado con sus obras buenas, con su asistencia. Los ángeles custodios de cada uno de nosotros, los ángeles de las ciudades, de las congregaciones, de los conventos, de las iglesias, de las parroquias, de las diócesis, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? De San Miguel como ángel custodio del pontífice, el ángel custodio del vicario de Cristo en la tierra. Un grado accidental de gloria por los papas que se hayan salvado. Un papa se puede condenar por si acaso. Los papas no tienen asegurada la vida eterna. Es más, les puede resultar hasta más difícil por la responsabilidad. Entre más encumbrado, responsabilidad más grande. Claro, hay más gracias, ¿no? Pero se puede condenar a un papa. Entonces, San Miguel tendrá la gloria accidental, la felicidad de verse, de haber cooperado y de estar en compañía de aquellos a los cuales contribuyó a su salvación. Porque la compañía de los otros en el cielo va a ser motivo de gloria accidental. Como para los demonios, van a recibir una sentencia supletoria accidental de su condenación. Y es por eso que esos textos de las Sagradas Escrituras aluden, estarán reservados para el juicio final. ¿Por qué? Porque recibirán un tormento accidental mayor en el infierno los demonios por aquellos que llevaron a la cárcel eterna. Porque van a estar en compañía de otros perversos, de otros presitos que se les llama, de otros réprobos. Y eso va a ser motivo de sufrimiento aumentado de orden accidental, porque lo esencial del infierno, acuérdense, es no ver a la Santísima Trinidad. Y en todos los con uso de razón, es esa no visión de la Trinidad Santísima acompañada del tormento, del gusano de la conciencia, de saber que fue todo por culpa personal, todo por culpa de ellos mismos. Entonces, es eso a lo que se refiere esta sentencia que va a tener efecto para los ángeles presentes en el juicio, no como jueces, sino solo como testigos y como beneficiarios, en el caso de los ángeles buenos, de esa alegría accidental por haber participado de la salvación, de la realización de los planes de Dios nuestro Señor, de sus planes de salvación eterna. Como en el caso de los demonios, para su humillación, para su derrota eterna. Esto es casi un paréntesis un poquito largo, pero que permite ver todas las implicancias del juicio final para todos nosotros, y que creo que pues, podríamos darle como tema al día de hoy los ángeles en el juicio final, ¿eh? Las consecuencias de los ángeles en el juicio final como testigos y como receptores de una sentencia complementaria. Es que de aquí al final del mundo, los ángeles malos están condenados. Los ángeles malos arrastran dentro suyo el infierno. El estar privados de la visión beatífica y llevar consigo este apartamiento y los tormentos horrorosos que supone por la pena de daño y la pena de sentido, el fuego que los quema por dentro. Pero también sabemos, por esto mismo, por el mismo Evangelio, que los demonios pueden salir del infierno por permisión divina para tentarnos, porque tentándonos están sirviendo a Dios contra su voluntad, pero por el odio que los anima. Al tentarnos, cuando Dios permite que los demonios nos tienten, no olvidar jamás que nunca lo podrán hacer más allá
de las fuerzas, más allá de las gracias que Dios nuestro Señor nos da en esas pruebas. Por lo tanto, saber que siempre los podemos vencer y Dios jamás les permitirá que nos tienten por encima de las fuerzas para vencerlos. Entonces, los demonios pueden salir del infierno por permisión divina, pueden estar en esa lucha contra nosotros porque nos odian, pero al fin y al cabo siempre limitados por el poder divino, siempre limitados y al servicio del plan de Dios. Entonces esto es muy bonito y muy relevante, ¿eh? Porque lo vamos a ver cuando veamos las consecuencias del juicio final, después del juicio final, que no nos tocará hoy día, claro está, el cielo nuevo y la tierra nueva. Harto suspenso va a tener esa plática. Es que los demonios ya no van a estar dando vueltas por este mundo. Habrá acabado esta faceta de lucha en virtud de la cual los demonios todavía tienen la permisión de Dios para dar vueltas en función de esa permisión divina. ¿Se dan cuenta? Y los ángeles buenos, lo mismo. Los ángeles buenos nos asisten, los otros ángeles de la guarda nos custodian, velan por nosotros, hemos celebrado su fiesta, etcétera. El 2 de octubre, ¿no? El 1 de octubre es el ángel de la nación. Entonces, los ángeles buenos están presentes en este mundo. Nos auxilian no solamente a los individuos, a la familia, a las sociedades, a los pueblos, a la cristiandad entera. Están en lucha, están luchando por las almas y por los pueblos. Están luchando. ¿Pero por qué están luchando? Porque todavía no es el juicio final. Todavía no es el juicio final. Y es en función de esa lucha que los ángeles buenos recibirán una retribución suplementaria accidental. Porque acuérdense que es un juicio final, donde se hará público los pecados, pero no solamente de los individuos, sino que desde el punto de vista colectivo, de las sociedades, las repercusiones en la historia, de las fidelidades y de las infidelidades de los hombres y de los pueblos. Entonces, es en función de eso que los ángeles están combatiendo, los ángeles buenos al servicio de Dios y para salvación nuestra, para el triunfo del reinado de Cristo en la sociedad, el triunfo del reinado de la Virgen Santísima en la sociedad. Pero los demonios, con permisión divina, para que nosotros hagamos mérito, pero ellos recibirán una retribución suplementaria de tormentos a causa del mal que operen, del mal que logren hacer. Bien, entonces, ¿cómo se presentarán estos pueblos, estas naciones, esta vida colectiva de los hombres en el día del juicio final? Porque eso es de mucho interés. Los pueblos, las naciones están conformadas por familias, por sociedades menores, que unidas, es un tejido social, ¿no es cierto?, de cultura, de tradiciones, donde tenemos una identidad común. Pero ¿cómo nos vamos a presentar en el día del juicio final? Porque siempre, en última instancia, conformada por personas humanas, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿cómo nos vamos a presentar en esa gran instancia? Comparecerán los hombres de toda nación, tribu y lengua. No habrá entre ellos ninguna distinción de fortuna, nacimiento o rango. Los que se llamaron Alejandro, César, Diocleciano se confundirán mezclados con pastores
que hasta ese momento apacentaban sus ganados en lugares desconocidos y desérticos, donde las cenizas de estos señores del mundo yacían dispersas. Entre tanto, los hombres tendrán otros intereses distintos de la curiosidad o la vana admiración. Es decir, dense cuenta, ¿qué pasará con Diocleciano, el gran emperador romano que persiguió terriblemente a los cristianos? Fue la peor de las persecuciones. ¿Se presentará allí con toda la pompa de emperador? ¿Cómo se va a presentar San Isidro Labrador? Si era un humilde campesino, era un peoncito de peón, no sé cómo le dicen en otros países, digamos, que trabajaba ahí para su patrón en el campo, arando la tierra. ¿Se dan cuenta? No se va a presentar Diocleciano con riquezas y con esplendores de la gloria del imperio romano pagano. Se va a presentar, sí, claro, con las repercusiones de sus crímenes, de sus maldades, de todos los pecados, de las consecuencias de sus pecados, de cuántos cristianos habrán apostatado por traicionar a Jesucristo porque les asustaron los tormentos. Y San Isidro Labrador, con su humildad, con su devoción eucarística, con su amor a su mujer, Santa María la Cabeza, con su amor a San Guillán, su hijo santo, esa pequeña familia, ese pequeño núcleo familiar, que era en buena medida desconocido en su vida, las consecuencias se presentarán en el juicio con todas las consecuencias de sus ejemplos, de sus virtudes, que de toda la gente que durante siglos, imagínense, creo que es del año 1000, si no me falla la memoria, San Isidro Labrador, con su mujer y su hijo, durante 1000 años, hasta que llegue el juicio final, póngale 1200 años, ya, llegó el juicio final, se va a presentar San Isidro Labrador con su mujer y su hijo, que en el curso de su vida fueron prácticamente desconocidos, se van a presentar con todo el historial de virtudes y de ejemplos y de edificación espiritual que le dieron a tantos esposos, a tantas familias, a tantos hogares cristianos que leyeron su vida y se santificaron imitándolo. ¿Cuántas familias, cuántos esposos, cuántas esposas se santificaron imitando a San Isidro Labrador? Familias humildes, familias de todas las clases sociales, pero cuyo título de gloria es haber vivido en gracia de Dios y haber sido fieles a las promesas del bautismo. Diocleciano, si se condenó, cosa que es muy probable, va a estar ahí apegado al suelo, y San Isidro Labrador, con Santa María la Cabeza y San Guillán, van a estar ahí en el cielo sobre el valle de Josafat. Las medidas, a ver si logro hacerme entender, ¿no? Las medidas de todas las cosas no serán nuestras medidas mundanas, van a ser las medidas de Dios. San Isidro Labrador nunca pretendió ser rico. Quería amar a Dios y servir a Dios. San Isidro Labrador nos va a juzgar a nosotros. ¿Ve? Ahí tiene un caso muy concreto. Nos va a juzgar a nosotros. Nunca aspiró a ser rico, a hacerse millonario. Él vivía feliz, como un buen hombre de campo. La figura del mundo se desvanecerá, las victorias de los grandes generales, las obras concebidas por el genio, las empresas y los grandes descubrimientos no se apreciarán sino como simulacros y juegos de niños. Y San Juan Crisóstomo dice, aludiendo a este aspecto del juicio final, a la presencia de todos los hombres y a los hombres en función de los roles que jugaron en la historia del mundo,
Dice, será como ocurre en una obra de teatro. Cuando un actor baja del escenario, no se le admira por el papel que ha representado, no se le alaba porque ha representado el personaje de rey, de criado o de mendigo, sino por su habilidad, y se le aplaude únicamente la perfección con la que ha representado su papel. Así en el juicio final. Nadie será honrado porque él fue un rey, un orador elocuente, o un ministro, o un gran hombre de Estado. Todas estas dignidades y estas distinciones que el mundo tiene en tan alta estima serán consideradas de ningún mérito, de ningún valor en sí mismas. Si es que tuvieron algún valor, será el valor que les dio el hecho de haber santificado esos oficios. San Luis, rey de Francia; San Fernando, rey de Castilla; Carlomagno o Constantino, ambos dos se dice que murieron santamente, tuvieron fama de santos. Entonces dense cuenta, pero no es porque fueron reyes, sino porque se santificaron en su realeza. Para Diocleciano o para otros emperadores paganos que se condenaron, no será título de gloria haber sido emperador. ¿De qué les valió? ¿De qué les valió? Los honores de los hombres no serán sino por sus virtudes y sus buenas obras, porque son sus buenas obras que les acompañan. Eso será el motivo de su glorificación. Tengo la tentación de llegar hasta acá y sin haber terminado. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pero en todo caso, tengan presente que es una temática acerca de la cual no se habla casi nada, prácticamente nada. Así que estamos tratando de recuperar el tiempo perdido, en el caso de uno como curita, como sacerdote, de hablar de esto, de hablar de esta verdad de fe tan impactante, tan impactante. Entonces se dan cuenta lo que significa de que esté el emperador Darío de la Persia, si no me equivoco, Alejandro Magno, el emperador griego, que fue la antesala del Imperio Romano. Los emperadores de los persas, de estos grandes imperios a los cuales alude el Antiguo Testamento, estaban ahí, van a estar ahí, van a estar ahí. Tuvieron ángeles, lo dice claramente las Sagradas Escrituras. Habla del ángel de los persas. Es decir, los imperios tienen sus ángeles. Los ángeles van a estar ahí. Van a recibir los ángeles una retribución en función de eso. En función de eso. Bien, entonces, esto nos permite ya para la próxima ver la materia del juicio. Y espero la sentencia ya para con los hombres, después de haber aclarado la situación de los ángeles. Recemos una Ave María y le damos y vemos si hay algunas preguntas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos. Perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El pecado en el cual alguien muere. El pecado mortal, porque el pecado venial no lleva al infierno. Nunca jamás el pecado mortal me lleva al infierno. El pecado mortal en el cual alguien muere sin arrepentirse. Es decir, el peor de los pecadores, si alcanza la gracia del arrepentimiento y muere arrepentido en gracia de Dios, se salva. Entonces, el único pecado que me lleva al infierno es el pecado el pecado mortal, en el cual alguien muere sin arrepentirse. Y puede ser un solo pecado mortal, puede ser uno solo. Si alguien ha vivido toda su vida en gracia de Dios y murió en un solo pecado mortal sin arrepentirse y se muere sin arrepentir porque no quiso arrepentirse, se condenó. Solamente un pecado mortal en el cual alguien muere sin arrepentirse. No hay otro pecado. Y los pecados contra el Espíritu Santo son pecados que no es que no tengan ningún perdón, porque todo pecado tiene perdón por los méritos de Jesucristo, arrepentidos y aplicados esos méritos por el sacramento de la confesión. Entonces, los pecados contra el Espíritu Santo se dice que son tan especiales en razón de que aquel que los comete supone que tiene una especial malicia, una especial dureza del corazón que hace tan difícil que alguien se arrepienta de ellos. Ese es el problema de los pecados contra el Espíritu Santo. Entonces, requieren gracias extraordinarias para lograr que los cometen se arrepientan de ellos. Por eso los pecados contra el Espíritu Santo tienen tal peligrosidad. Y esas gracias extraordinarias se pueden conseguir, bueno, con la gracia de Dios, con el auxilio de la Virgen Santísima, sí, pero son especialmente peligrosos, porque no es un simple pecado de fragilidad. Bien, entonces que quede claro, yo creo que lo más importante de todo en este punto es saber un solo pecado mortal, respecto del cual yo no me quiero arrepentir y me muero en él, es el pecado que me lleva al infierno. No hay otro. Claro que sí. Lo que pasa que ese otro ángel de la guarda es en razón de algún oficio, digámoslo así, de alguna tarea que Dios le encomienda. El párroco, un sacerdote que es párroco, por ejemplo, tiene el ángel de la guarda que recibió al salir del seno materno, según la tesis de Santo Tomás, ¿no es cierto? El doctor angélico, experto en ángeles, cuando uno sale del seno materno, uno da a luz, allí comienza a operar nuestro ángel de la guarda. Hasta entonces estábamos bajo el alero del ángel de la guarda de nuestra madre. Pero ese niño tiene su ángel de la guarda, es bautizado, etcétera. Bueno, póngale usted, llega a ser sacerdote y siendo sacerdote lo nombran párroco. Y bueno, en razón de ser párroco, de tener la cura de almas propia del párroco, tiene, aparte del ángel de la guarda al salir del seno materno, tiene un segundo ángel de la guarda, el ángel de la guarda de la parroquia. El ángel de la guarda de la parroquia es el ángel de la guarda del párroco. ¿Se dan cuenta? Dense cuenta cuando uno, aparte del ángel de cada uno de los miembros de la familia, de cada uno de los niños, el ángel de la guarda de la mamá, el ángel de la guarda del papá, bueno, está el ángel de la familia, en razón justamente de haberse casado. Es un ángel de la guarda. Se dice cuenta cuando uno bendice un hogar, a los que se casan, uno bendice la casa y se le pide a Dios que mande un ángel a resguardarla. El ángel de la guarda de los casados.
Entonces, el obispo de la diócesis, aparte de su propio ángel, que tiene desde el momento que salió el seno materno, tiene el ángel de la guarda de la diócesis. De allí la comparación que les hice con el vicario de Cristo, con el Papa, tiene a San Miguel como ángel de la guarda. Claro, es un ángel de la primera categoría, sí, claro, pero está auxiliando a alguien que necesita especiales auxilios por la relevancia de su cargo aquí en la iglesia militante. Después de muerto, el Papa ya no es Papa. ¿eh? Los papas muertos ya no son papas. Fueron papas, pero no son papas. ¿eh? En el cielo no son papas. ¿eh? Son obispos, porque el episcopado imprime carácter, pero el papado no. El papado no es un sacramento. Entonces, un tema muy bonito ese de los ángeles, que tiene mucho que ver justamente con el tema de hoy día, los ángeles y su presencia en el juicio final. Entonces, sí podemos tener otro ángel en razón de esos oficios nuevos. Imagínense, el casado tiene un oficio nuevo. Por deber de Estado, tiene el casado, como hemos visto en las pláticas de los miércoles, ¿no? Sobre la familia, tiene el deber, tiene la obligación, el esposo, de cuidar del alma de su mujer. Y bueno, tiene un ángel para realizar, para auxiliarlo en esa tarea. Las sentencias, eh, las sentencias siempre son personales. ¿eh? Lo que pasa es que, ya lo vamos a ver, lo que pasa es que en el juicio, y esto puede resultar novedoso, pero es de mucho interés, en el juicio habrán dos sentencias. La sentencia que cada uno recibirá individualmente y la sentencia pública, en virtud de la cual todo el mundo se enterará, porque los buenos se irán y los malos serán sumergidos en el fuego. Entonces, obviamente que el que se salva se salvó, y puede ser que una esposa cristiana se salvó y no se haya salvado su marido, o que una madre cristiana se haya salvado y no se hayan salvado sus hijos, o alguno de sus hijos. ¿Es factible? Sí es factible. Lo que pasa es que, es lo que dice San Juan Crisóstomo, es que hay una gran implicancia, una gran tendencia a que si se salva a alguien, logre salvar a otro. Si una esposa se salvó, aumentan las probabilidades de que se salve su marido, que se salven una madre salva, aumentan altamente las probabilidades de que se salven los hijos. Dense cuenta Santa Mónica. Si Santa Mónica no se hubiera salvado, si Santa Mónica no hubiera sido la mujer santa que fue, ¿se habría salvado su marido Patricio? Habría sido un pagano más en la historia del mundo que seguramente, o muy probablemente, hubiera muerto en sus pecados. Patricio vivió santamente los últimos, se convirtió gracias ahí al ejemplo y a la virtud de Santa Mónica y fue prácticamente el último año de su vida. San Agustín quizás se hubiera muerto en sus pecados y no se hubiera salvado. Gracias a Santa Mónica, San Agustín terminó abandonando la secta maniquea y dejando sus pecados de la carne, su lujuria, y terminó siendo un santo varón de Dios. ¿Se encuentra? Entonces, ciertamente siempre el que se salva su alma. Pero si me salvo, es muy probable que arrastre a los que por lo menos por deber de Estado están involucrados conmigo, digámoslo así, ¿no es cierto? Una familia, ¿se salvó la familia o no? Bueno, ojalá que se haya salvado entera. Si se salvó el papá, ojalá se hayan salvado todos. Aumenta la posibilidad de que se hayan salvado todos, o por lo menos unos cuantos de ellos. Es como raro de que nadie se haya salvado si se salvó el papá, ¿no? Esa es la argumentación, digámoslo así, de San Juan Crisóstomo. Por eso la importancia de que seamos santos los esposos, sean santos los párrocos, para salvar a sus fieles.
Pero de hecho lo dice la Sagrada Escritura, hablando de los pastores de Israel, hablando de los sacerdotes. El sacerdote tiene obligación de mostrarle al pueblo sus pecados. Si no lo hace, el pueblo se condenará por sus pecados y el sacerdote se condenará por no habernos mostrado los pecados al pueblo. Si el sacerdote le mostró al pueblo los pecados, el pueblo no le hizo caso, el pueblo se condenó, pero se salvó el sacerdote por haber cumplido su obligación. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Entonces, el que cumple con sus obligaciones, el que se salva, aumentan grandemente las posibilidades de salvar a otros, especialmente a los que están bajo su responsabilidad. ¿Mm? El Santo Rosario, el escapulario y todas las prácticas de devoción llevadas consigo, puestas en ejecución, ¿no es cierto?, en esta vida, nos salvan, nos ayudan a salvarnos en el sentido de que nos aseguran el auxilio de la Santísima Virgen hasta las puertas del juicio. Ya lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿eh? Porque no hay que entender de que la Virgen Santísima, por su rosario, a los que mueren en pecado mortal se salvan en pecado mortal, de que nadie se salva en pecado mortal. ¿Eh? Pero no porque la Virgen Santísima no interceda por ellos, sino porque la Virgen Santísima ha intercedido por ellos hasta el final, ya que rezaba el rosario, hasta el final intercedió por ellos. Y póngale usted un pecador que fue fiel al rezo del rosario y hasta el final pidió a la Virgen que tuviera misericordia. Bueno, si fue sincera su devoción, de seguro que la Virgen le alcanzará la gracia de arrepentirse, aunque no fuera en el último instante, para que no se condene. ¿Por qué? Porque rezó el rosario hasta el final. Por eso la máxima de San Alfonso María de Ligorio: el que reza se salva y el que no se condena. ¿Mm? Entonces, no hay que entenderlo eso en el sentido de que murió en pecado mortal, pero como rezaba, igual se salvó. No, es porque rezaba, aunque no fuera sino en el último momento, alcanzó la gracia del arrepentimiento y se confesó bien confesado. ¿Me explico? Porque si alguien parte a la otra vida en pecado mortal, aunque tuviera muchos rosarios en el cuerpo, y él rechazó el arrepentimiento hasta el final, se condenó. Pero no porque la Virgen no haya cumplido sus promesas, sino porque él no quiso aceptar el auxilio de la Madre de Dios. ¿Me explico? Entonces, ¿se salvó por su rosario el que se salvó? Claro, porque si no hubiera rezado los rosarios, seguro que no se hubiera salvado. Seguro que no se hubiera salvado si no hubiera llevado el escapulario, el santo escapulario. Y eso le permitió arrepentirse, alcanzar la gracia del arrepentimiento, aunque no fuera en el último momento. Y por eso la Virgen, como siempre, cumple su palabra. Si el problema es si acaso nosotros cumplimos con la nuestra. Ese es siempre el misterio. Es siempre el misterio. Aiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terram. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii, Spiritus Sancti, descendat super vos, et maniat semper. Amen.